Un matrimonio bendecido con estos principios bíblicos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas parejas parecen disfrutar de un matrimonio pleno, mientras otras luchan constantemente? O quizás te has cuestionado si tu propio matrimonio está experimentando todo lo que Dios diseñó para esta sagrada unión. El matrimonio, esa hermosa institución creada por Dios, a menudo viene acompañado de desafíos que pueden parecer abrumadores. Comunicación rota, expectativas no cumplidas, heridas emocionales que se acumulan con el tiempo y, en ocasiones, la sensación de caminar por caminos paralelos en lugar de un sendero compartido. Sé que muchos de ustedes sienten que han intentado todo. Han leído libros, asistido a retiros matrimoniales, incluso han orado fervientemente pidiendo un cambio, y aún así, esa plenitud matrimonial parece estar fuera de su alcance. Quizás incluso se preguntan si realmente es posible experimentar un matrimonio como el que Dios describe en su palabra. Pero quiero decirte hoy, hay esperanza más allá de tu situación actual. Lo que Dios promete para tu matrimonio no es simplemente supervivencia, sino abundancia. Él no diseñó el matrimonio como una carga que soportar, sino como un regalo que disfrutar, un reflejo terrenal de su amor por nosotros. Como dice en Efesios 5:31 y 32, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Este pasaje nos revela una verdad fundamental. El matrimonio es un misterio sagrado que refleja la relación entre Cristo y su Iglesia. No es simplemente un contrato social o una conveniencia emocional, sino un pacto espiritual diseñado para mostrar al mundo cómo es el amor de Dios. Quizás estés pensando, eso suena hermoso, pero mi realidad es muy diferente. Mi matrimonio está lejos de ser un reflejo del amor de Cristo. Entiendo ese sentimiento. Los principios que compartiremos hoy no son fórmulas mágicas, sino verdades eternas que requieren aplicación consistente. La transformación no sucede de la noche a la mañana, pero comienza con un paso de fe. Oremos juntos. Padre Celestial, abre nuestros corazones para recibir tu sabiduría sobre el matrimonio. Donde hay dolor, trae sanidad. Donde hay distancia, trae reconciliación. Y donde hay desesperanza, restaura la visión de lo que puede ser. Que tu Espíritu nos guíe, mientras descubrimos tus principios para un matrimonio bendecido. En el nombre de Jesús, amén. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con los mismos desafíos matrimoniales que tú has enfrentado. Si estas palabras tocan tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios, elijo construir mi matrimonio sobre principios bíblicos, como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. 1. El fundamento del amor sacrificial. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Imagina una casa construida sobre arena. Por fuera puede parecer hermosa, con ventanas brillantes y paredes impecables, pero cuando llegan las tormentas, cuando los vientos azotan y las aguas suben, esa casa no puede mantenerse en pie. Del mismo modo, un matrimonio construido sobre emociones pasajeras, sobre la conveniencia o incluso sobre buenos momentos compartidos, no resistirá cuando vengan las dificultades. El verdadero matrimonio bendecido necesita un fundamento mucho más sólido. El amor sacrificial que Cristo modela para nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres. Este no es un consejo casual ni una sugerencia opcional. Es un mandato divino, tan serio y sagrado como cualquier otro en las Escrituras. Pero notemos que no dice simplemente amen a sus esposas, sino que añade una medida. Así como Cristo amó a la Iglesia. Esta es una vara alta, quizás la más alta posible. Así como Cristo amó a la Iglesia, ¿cómo amó Cristo a la Iglesia? Con un amor que no buscaba su propio beneficio. Un amor que vio las necesidades del otro como prioridad. Un amor que no dependía de la respuesta o del comportamiento del ser amado, sino que se mantenía constante. Y se entregó a sí mismo por ella. Aquí está la esencia del amor matrimonial bendecido. Es un amor dispuesto al sacrificio.
Cristo no solo habló de amor, lo demostró entregándose completamente. La cruz es la máxima expresión de este principio. Dar hasta que duela, dar cuando no es conveniente, dar incluso cuando no se recibe nada a cambio. Miremos a José, el esposo de María, como ejemplo de este amor sacrificial en acción. Cuando descubrió que María estaba embarazada, tenía todo el derecho según la ley de exponerla públicamente. Podía haber protegido su reputación a costa de ella. Sin embargo, como nos relata Mateo 1:19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Incluso antes de recibir la visita del ángel, José ya estaba eligiendo el camino del sacrificio, buscando proteger a María a pesar de lo que parecía una traición. Después, cuando el ángel le reveló la verdad, José aceptó un llamado que cambiaría completamente su vida: criar como propio al Hijo de Dios, enfrentar el escrutinio social, y más tarde, huir a Egipto abandonando su trabajo y seguridad para proteger a su familia. José entendió que el amor verdadero siempre tiene un costo. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestro matrimonio hoy? Comienza identificando una necesidad de tu cónyuge que puedas satisfacer, aunque signifique sacrificar algo importante para ti. Quizás es levantarte primero para preparar el café aunque estés cansado. Tal vez significa escuchar sus preocupaciones cuando prefieres ver televisión. O podría significar asumir una responsabilidad que normalmente no es tuya, simplemente para aligerar su carga. Te propongo un ejercicio. Durante esta semana, cada día pregúntate: ¿qué puedo sacrificar hoy por amor a mi cónyuge? No lo hagas esperando reconocimiento o reciprocidad. Hazlo como un acto de adoración a Dios, recordando que al amar sacrificialmente a tu pareja, estás reflejando el amor de Cristo por su iglesia. El amor verdadero no es lo que sientes, sino lo que estás dispuesto a sacrificar. Cuando ambos cónyuges viven bajo este principio, el matrimonio no solo sobrevive, florece con la bendición de Dios. 2. La comunicación que construye. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:19-20. Imagina dos constructores trabajando en la misma casa. Uno de ellos coloca cuidadosamente cada ladrillo, asegurándose de que encaje perfectamente con el anterior, usando el mortero adecuado y verificando constantemente que la estructura se mantenga nivelada. El otro, impaciente por terminar, arroja los ladrillos sin orden, usa muy poco mortero y nunca se detiene a comprobar si las paredes están rectas. Al final del día, es fácil distinguir qué parte de la casa permanecerá en pie y cuál se derrumbará al primer viento. Nuestras palabras en el matrimonio funcionan exactamente igual. Pueden construir una fortaleza o crear una estructura condenada al colapso. Todo hombre sea pronto para oír. La comunicación bendecida comienza con una disposición para escuchar. No simplemente oír sonidos, sino escuchar con todo nuestro ser, con nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón. Cuando Dios nos instruye a ser prontos para oír, nos está llamando a una actitud de humildad que reconoce que lo que nuestro cónyuge tiene que decir es valioso, incluso cuando no estamos de acuerdo. Escuchar es el acto más profundo de respeto que podemos ofrecer a nuestra pareja. Tardo para hablar. En una era de respuestas instantáneas y opiniones rápidas, Dios nos llama a hacer una pausa antes de hablar. Esta tardanza no es indecisión, sino sabiduría. Es dar tiempo para que nuestras palabras sean medidas, consideradas y llenas de gracia. Cuando somos tardos para hablar, tenemos la oportunidad de elegir palabras que edifiquen en lugar de destruir, que sanen en lugar de herir. Tardo para airarse. El enojo es una emoción humana normal, pero cuando domina nuestras conversaciones matrimoniales, se convierte en un ácido que corroe la confianza y la intimidad. Ser tardo para la ira significa desarrollar la capacidad de responder en lugar de reaccionar, de mantener la calma, aun cuando sentimos que nuestros botones emocionales han sido presionados. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta es la razón fundamental. Cuando permitimos que la ira dirija nuestra comunicación, nos alejamos del propósito divino para nuestro matrimonio. Las palabras pronunciadas en ira pueden causar heridas que tardan años en sanar, y algunas veces dejan cicatrices permanentes. Consideremos a Abigail,
una mujer cuyas palabras sabias evitaron una tragedia. Cuando su esposo Nabal insultó a David y sus hombres, David se preparó para aniquilar a toda la familia. Pero Abigail, como nos relata 1 de Samuel 25, intercedió con palabras cuidadosamente elegidas. No atacó a su esposo, aunque su comportamiento había sido vergonzoso. No insultó a David, aunque estaba a punto de cometer una injusticia. En cambio, habló con humildad, respeto y sabiduría. Sus palabras fueron tan poderosas que cambiaron el corazón de David, quien más tarde reconoció: bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has impedido hoy derramar sangre. La comunicación sabia de Abigail no solo salvó vidas, sino que restauró la paz. ¿Cómo aplicamos este principio en nuestro matrimonio? Comienza por establecer un tiempo diario de conversación, sin distracciones, sin teléfonos, sin televisión, sin interrupciones. Durante este tiempo, practica la regla 2:1, escucha el doble de lo que hablas. Cuando tu cónyuge comparta algo, resiste el impulso de interrumpir, defender o solucionar. En su lugar, haz preguntas que demuestren que estás verdaderamente interesado en comprender su perspectiva. Te propongo este ejercicio. Durante la próxima semana, antes de cada conversación importante con tu cónyuge, toma un momento para orar silenciosamente. Señor, dame oídos para escuchar, sabiduría para hablar y control sobre mis emociones. Luego, conscientemente reduce la velocidad de la conversación. No te apresures a llenar los silencios. Permite que tus palabras sean pocas, pero significativas. Las palabras tienen el poder de crear mundos o destruirlos. Elige construir con cada sílaba un matrimonio que refleje la gracia y la verdad de Cristo. 3. El perdón como camino a la renovación. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13 imagina un jardín hermoso, cuidadosamente cultivado durante años. Cada planta, cada flor representa un momento precioso compartido, un recuerdo valioso, un sueño conjunto. Pero en medio de este jardín ha crecido inadvertidamente una planta venenosa, una ofensa no perdonada. Al principio parece pequeña, apenas perceptible entre tanta belleza, pero con el tiempo, si no se arranca de raíz, esta planta venenosa comenzará a extenderse, enviando toxinas invisibles a las otras plantas, marchitando flores, secando hojas, hasta que todo el jardín, antaño vibrante y lleno de vida, se vuelve sombrío y envenenado. Así funciona el resentimiento en un matrimonio cuando el perdón está ausente. Soportándoos unos a otros, esta primera frase reconoce una verdad fundamental. Vivir con otra persona imperfecta requiere paciencia y tolerancia. La palabra griega traducida como soportar implica una capacidad activa para resistir la presión y el peso. No es simplemente tolerar pasivamente, sino llevar deliberadamente las cargas del otro. En el matrimonio, esto significa reconocer que tu cónyuge, como tú, es un ser humano imperfecto en proceso de transformación. Y perdonándoos unos a otros. El perdón no es opcional en un matrimonio bendecido, es esencial. Perdonar no significa excusar lo inexcusable o pretender que la ofensa nunca ocurrió. Más bien, es una decisión consciente de liberar al otro de la deuda emocional que su ofensa ha creado y liberarte a ti mismo de la prisión del resentimiento. Si alguno tuviere queja contra otro, notemos que Pablo no dice si alguien te ha ofendido gravemente o si alguien ha cometido un pecado imperdonable. La palabra queja abarca desde las pequeñas irritaciones diarias hasta las heridas profundas. Este principio se aplica a todas las ofensas, grandes y pequeñas, porque incluso las pequeñas quejas no resueltas pueden acumularse hasta crear un muro de separación. De la manera que Cristo os perdonó, aquí está nuestro estándar divino. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Completamente sin reservas, a un costo inmenso para Él mismo, y antes de que lo pidiéramos o lo mereciéramos. Romanos 5:8 nos recuerda: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así también hacedlo vosotros. Esta es la aplicación directa y personal. Nuestro perdón debe reflejar el de Cristo, completo, costoso, generoso, anticipado.
No perdonamos porque el otro lo merezca, sino porque nosotros hemos sido perdonados inmerecidamente. Pensemos en la historia de Oseas, un profeta llamado a vivir una parábola del perdón. Como leemos en el libro de Oseas, Dios le pidió casarse con Gomer, una mujer que le sería infiel repetidamente. Después de que ella lo abandonó para seguir a sus amantes, Dios instruyó a Oseas: «Ve, ama a una mujer amada de su compañero y adúltera, como el Señor ama a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos». Oseas no solo acogió a Gomer de regreso, sino que tuvo que pagar un precio para redimirla. Esta dolorosa experiencia personal se convirtió en un poderoso testimonio del amor perdonador de Dios por Israel, y nos enseña sobre la profundidad del perdón en el matrimonio. El perdón de Oseas hacia Gomer no dependía de sus méritos, sino del llamado de Dios y de su propia obediencia a ese llamado. ¿Cómo aplicamos este principio de perdón en nuestro matrimonio? Comienza por identificar las áreas donde has estado albergando resentimiento. Puede ser por palabras hirientes, promesas incumplidas o necesidades desatendidas. Reconoce estos sentimientos ante Dios y pídele la gracia para perdonar como Él perdona. Luego, toma la decisión consciente de no usar esas ofensas pasadas como armas en futuros conflictos. Te invito a este ejercicio. Siéntate a solas con un papel y un lápiz. Escribe todas las quejas que tienes contra tu cónyuge, grandes y pequeñas. Después, ora sobre cada una, entregándolas a Dios. Finalmente, rompe ese papel como símbolo de tu decisión de no aferrarte a esas ofensas. Este no es el fin del proceso de perdón, sino un paso poderoso hacia la libertad que el perdón trae. El perdón no cambia el pasado, pero sí transforma completamente el futuro. Es el puente que conecta lo que fue con lo que puede ser en un matrimonio verdaderamente bendecido por Dios. 4. La intimidad como don sagrado. El matrimonio sea honroso en todos, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Imagina un tesoro de incalculable valor, guardado en una caja especial con una llave única. Este tesoro no fue diseñado para ser exhibido públicamente, ni compartido indiscriminadamente, sino para ser descubierto y disfrutado en el contexto seguro para el que fue creado. Si este tesoro se expusiera en la plaza pública, no solo perdería su valor especial, sino que correría el riesgo de ser robado o dañado. Así es, la intimidad matrimonial, un don precioso de Dios, diseñado para florecer dentro de los límites protectores del pacto matrimonial. El matrimonio sea honroso en todos. Esta primera frase establece el tono. La palabra honroso en el original griego significa precioso, de gran valor, digno de respeto. Dios no ve el matrimonio como un mero contrato social o una convención cultural, sino como una institución sagrada que debe ser valorada y protegida por todos, casados y solteros por igual. Esta alta visión del matrimonio contrasta fuertemente con la trivialización que nuestra cultura hace de esta sagrada unión. Y el lecho sin mancilla. Aquí, la Escritura aborda específicamente la dimensión sexual del matrimonio. El lecho matrimonial, el espacio de intimidad física entre esposo y esposa, debe mantenerse sin mancilla, es decir, puro, no contaminado por influencias externas que distorsionen su propósito divino. La intimidad sexual no es simplemente una función biológica, sino un acto sagrado de entrega, unidad y renovación del pacto matrimonial. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta severa advertencia subraya la seriedad con que Dios ve las violaciones a la santidad sexual. La fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, y el adulterio, infidelidad dentro del matrimonio, no son simplemente errores o indiscreciones, sino graves ofensas contra el diseño divino que traen consecuencias devastadoras a nivel personal, relacional y espiritual. Consideremos a Rebeca como un ejemplo bíblico de intimidad matrimonial. En Génesis 24, vemos la historia de cómo Dios guió providencialmente su unión. Luego, en Génesis 26:8, encontramos un pequeño pero significativo detalle. Sucedió que después que él había estado allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca su mujer.
La palabra hebrea traducida como acariciaba indica juegos o expresiones de afecto íntimo. Siglos después de su matrimonio, Isaac y Rebeca seguían cultivando su intimidad, manteniéndola viva y expresiva. Esta viñeta bíblica nos recuerda que la intimidad matrimonial incluye no solo el aspecto físico, sino también la ternura, el juego, la complicidad, y debe ser nutrida continuamente a lo largo de los años. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestro matrimonio? Comienza por reconocer la intimidad como un regalo sagrado que requiere cuidado y protección. Establece límites claros en tus interacciones con personas del sexo opuesto. Elimina de tu vida cualquier influencia que comprometa la pureza de tu unión. Material pornográfico, entretenimiento que glorifica la infidelidad o relaciones que representan tentaciones potenciales. Te propongo este ejercicio. Dedica tiempo esta semana a una conversación honesta con tu cónyuge sobre vuestra vida íntima. Habla abiertamente sobre expectativas, necesidades, alegrías y posibles heridas. No enfoques esta conversación solo en lo físico, sino en todas las dimensiones de la intimidad: emocional, intelectual, espiritual y física. Pregunta a tu cónyuge: ¿cómo podemos hacer que nuestra intimidad sea más plena y honrosa ante Dios? La intimidad matrimonial, cuando se vive según el diseño de Dios, no es solo una fuente de placer, sino un santuario de sanidad. Un espacio de vulnerabilidad sagrada donde dos se convierten verdaderamente en una sola carne. 5. Unidad en las finanzas. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. El alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13, 11, 12. Imagina dos remeros en una pequeña barca. Si cada uno rema en dirección opuesta, la barca solo girará en círculos, creando frustración y agotamiento. Ambos pueden estar esforzándose intensamente, pero sin coordinación, sin un destino compartido, todo ese esfuerzo se desperdicia. Así ocurre en muchos matrimonios cuando se trata de las finanzas. Dos personas trabajando duro, pero con visiones y hábitos financieros opuestos, creando un ciclo interminable de conflicto y estancamiento económico. Las riquezas de vanidad disminuirán. Esta primera parte del versículo nos alerta sobre la naturaleza fugaz de las ganancias obtenidas rápidamente o sin esfuerzo honesto. La palabra vanidad aquí se refiere a lo que es insubstancial, vacío o adquirido por medios cuestionables. El matrimonio bendecido no construye su seguridad financiera sobre esquemas de enriquecimiento rápido, deuda excesiva o apuestas arriesgadas, sino sobre principios sólidos y duraderos. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Aquí está el contraste divino. La prosperidad verdadera y duradera viene a través del trabajo constante, la disciplina y la paciencia. La frase mano laboriosa nos habla de consistencia, de hacer lo correcto día tras día, incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles. En el matrimonio, esto significa desarrollar juntos hábitos de trabajo diligente, ahorro consistente e inversión sabia. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Esta parte del proverbio va más allá de las simples finanzas para adentrarse en la actitud del corazón. El deseo sin acción disciplinada es inútil. Muchos matrimonios pasan años deseando estabilidad financiera, mientras continúan con los mismos hábitos destructivos que los mantienen en la escasez. Mas el alma de los diligentes será prosperada. La diligencia, esa cualidad de atención cuidadosa y esfuerzo consistente, es recompensada no solo con prosperidad material, sino con la satisfacción del alma. Un matrimonio financieramente sano experimenta no solo la bendición de tener necesidades cubiertas, sino la paz de estar unidos en sus valores y metas económicas. Veamos el ejemplo de Aquila y Priscila, una pareja del Nuevo Testamento cuya unidad en el trabajo y las finanzas nos ofrece un modelo inspirador. En Hechos 18, aprendemos que compartían el mismo oficio de fabricantes de tiendas con Pablo. Trabajaban juntos, no solo en su negocio secular, sino también en su ministerio, abriendo su hogar para la iglesia y arriesgando sus vidas por Pablo. Lo que hace notable a esta pareja es que nunca se menciona a uno sin el otro, indicando una profunda unidad en todos los aspectos de su vida, incluido el financiero.
Su trabajo colaborativo les permitió apoyar la obra del Evangelio, mostrando que un matrimonio con finanzas saludables puede ser un poderoso vehículo para el reino de Dios. ¿Cómo aplicamos este principio en nuestro matrimonio? Comienza estableciendo un tiempo regular para conversaciones financieras honestas y sin juicios. Desarrollen juntos un presupuesto que refleje sus valores compartidos. Establezcan metas financieras a corto, mediano y largo plazo, y celebren juntos cuando alcancen hitos importantes. Recuerden que el propósito de las finanzas saludables no es acumular para sí mismos, sino tener la libertad para ser generosos según Dios dirija. Te propongo este ejercicio. Dediquen una tarde entera a crear una visión financiera para su matrimonio. Hablen sobre sus sueños, sus prioridades, sus temores relacionados con el dinero. Identifiquen áreas donde sus enfoques difieren y busquen compromisos amorosos. Finalmente, establezcan 3 hábitos financieros concretos que comenzarán a practicar esta semana. Podría ser tan simple como llevar un registro de gastos, tener una reunión semanal para hablar de dinero o establecer un pequeño fondo de emergencia. La unidad financiera no se trata de tener mucho o poco, sino de remar juntos en la misma dirección, construyendo con paciencia un legado de fidelidad y buena mayordomía para honrar a Dios. 6. Creciendo juntos en la fe. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Imagina 2 árboles plantados tan cerca que con el tiempo sus raíces se entrelazan bajo tierra y sus ramas se entrelazan sobre ella. No son 2 árboles separados que casualmente crecen uno junto al otro, sino que se han convertido en una entidad unificada, nutriéndose mutuamente, fortaleciéndose contra las tormentas, creciendo no solo en altura, sino también en profundidad. Así es un matrimonio arraigado en una fe compartida. 2 vidas tan entrelazadas en su devoción a Dios que se sostienen mutuamente en los vientos de la adversidad y crecen constantemente hacia la luz de su presencia. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, esta primera frase establece una responsabilidad fundamental que trasciende lo material. Tener cuidado en el original griego implica previsión, consideración atenta y provisión, tanto física como espiritual. En el matrimonio, esta responsabilidad es mutua. Ambos cónyuges están llamados a velar por el bienestar integral del otro, incluyendo su crecimiento espiritual, y mayormente de los de su casa. Aquí Pablo establece una prioridad clara. Si bien estamos llamados a mostrar amor a todos, nuestra primera responsabilidad espiritual es hacia aquellos más cercanos a nosotros. Nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra familia inmediata. El hogar es el primer campo misionero, el primer ministerio, el primer espacio de testimonio cristiano. Ha negado la fe. Estas palabras severas nos muestran que nuestra práctica religiosa no puede divorciarse de nuestras relaciones más íntimas. Una fe que no transforma la manera en que tratamos a nuestro cónyuge no es auténtica. La espiritualidad que florece en la iglesia, pero se marchita en el hogar, es una contradicción que Pablo no tolera. Y es peor que un incrédulo. Esta conclusión impactante indica que incluso aquellos sin conocimiento de Dios reconocen la responsabilidad de cuidar a los suyos. El creyente que descuida el crecimiento espiritual de su familia actúa de manera menos honorable que alguien que nunca ha profesado fe. Un matrimonio bendecido, por tanto, se caracteriza por un compromiso mutuo con el crecimiento espiritual del otro. Consideremos a Aquila y Priscila nuevamente, pero ahora enfocándonos en su vida espiritual compartida. En Hechos 18:26, leemos que juntos tomaron a Apolos y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Su ministerio conjunto muestra una unidad espiritual profunda. No era solo Aquila enseñando mientras Priscila observaba, ni Priscila ministrando con Aquila distante. Ambos estaban tan alineados en su comprensión de la fe que podían instruir juntos a un orador elocuente como Apolos. También abrieron su hogar para reuniones de la iglesia, 1 Corintios 16:19, haciendo de su matrimonio un centro de crecimiento espiritual para toda la comunidad. Su ejemplo nos muestra que cuando un matrimonio crece unido en la fe, se convierte en una poderosa fuerza para el reino de Dios. ¿Cómo aplicamos este principio en nuestro matrimonio? Comienza estableciendo prácticas espirituales compartidas. Lectura bíblica.
oración, adoración y servicio. No es suficiente que cada uno tenga su propia vida devocional separada. Debe haber un punto de encuentro donde vuestras jornadas espirituales se entrelazan. Comprométete a orar diariamente por y con tu cónyuge. Busquen oportunidades de servir juntos en la iglesia o la comunidad, usando los dones que Dios les ha dado. Te propongo este ejercicio. Esta semana dediquen tiempo a identificar los dones espirituales de cada uno. Pueden usar pasajes como Romanos 12, 1 Corintios 12 o Efesios 4 como guía. Luego, conversen sobre cómo estos dones pueden complementarse en el ministerio. Tal vez uno tiene el don de la hospitalidad, mientras el otro tiene el don de la enseñanza. Juntos pueden abrir su hogar para estudios bíblicos. Quizás uno tiene el don de la misericordia, mientras el otro tiene el don de la administración. Juntos pueden coordinar proyectos de alcance a los necesitados. Un matrimonio que crece unido en la fe no solo experimenta mayor intimidad entre sí, sino que se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Dios para un mundo que desesperadamente necesita ver el Evangelio en acción. 7. Honrando los roles complementarios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 22, 25. Imagina una orquesta sinfónica ejecutando una obra maestra musical. Cada instrumento tiene su propio sonido, su propia partitura, su propio momento para brillar. El violín no intenta ser una trompeta, ni el clarinete aspira a sonar como un timbal. Cada uno es valorado precisamente por lo que aporta a la sinfonía. Y por encima de todo está el director, cuya visión une estas diversas partes en una armoniosa expresión de belleza. Un matrimonio bendecido es como esta orquesta. Dos personas con roles distintos, pero igualmente valiosos, unidas bajo la dirección de Dios para crear algo más hermoso de lo que cualquiera podría lograr por separado. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Esta frase, a menudo malinterpretada, no habla de inferioridad, sino de una disposición voluntaria a honrar el liderazgo del esposo. La palabra sujeción en el original griego no implica servidumbre ni disminución de valor, sino un ordenamiento deliberado bajo una autoridad por el bien de la unidad. Al igual que Cristo se sometió voluntariamente al Padre, siendo igual a Él, la esposa se somete no por ser menos valiosa, sino por su compromiso con el orden divino. Notemos también la frase crucial, como al Señor. La sumisión de la esposa nunca debe contradecir su obediencia primaria a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí está el equilibrio divino. Si la responsabilidad de la esposa es honrar el liderazgo de su marido, la responsabilidad del marido es un amor sacrificial que refleje a Cristo. Este amor no es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria de priorizar el bienestar de la esposa sobre el propio. La vara de medir es altísima. Así como Cristo amó a la iglesia, un amor que llegó hasta la muerte de cruz, y se entregó a sí mismo por ella. Esta frase define la naturaleza del liderazgo masculino según Dios. No es un liderazgo de privilegio, sino de servicio, no de control, sino de sacrificio. El marido que pretende la autoridad sin el sacrificio correspondiente no ha entendido el modelo de Cristo. La autoridad bíblica siempre viene acompañada de una mayor responsabilidad de servir. Pensemos en el ejemplo de Abraham y Sara, cuya relación ilustra estos principios en acción. En Génesis 12, vemos a Abraham tomando decisiones para la familia, liderando su camino hacia la tierra prometida. Sara le sigue, confiando en su liderazgo, que a su vez está sometido a Dios. Sin embargo, en Génesis 21, cuando Sara le pide que envíe a Agar e Ismael lejos, Abraham está angustiado. Es Dios quien confirma a Abraham que debe escuchar a Sara en este asunto. Este ejemplo nos muestra que los roles complementarios no significan que la esposa no tenga voz ni influencia. Más bien, en un matrimonio saludable, el liderazgo del esposo toma en seria consideración la sabiduría y perspectiva de su esposa. Pedro incluso se refiere a Sara como un ejemplo de sumisión en 1 Pedro 3, 6, mientras también instruye a los maridos a tratar a sus esposas dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida,
1 Pedro 3:7. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestro matrimonio? Comienza por reconocer y celebrar las diferencias entre esposo y esposa, no como limitaciones, sino como complementos divinos. Esposas, busquen maneras de honrar y apoyar el liderazgo de vuestros maridos, no desde el temor o la obligación, sino desde el respeto y la confianza. Maridos, busquen maneras de amar sacrificialmente a vuestras esposas, consultándolas en las decisiones, valorando sus perspectivas y estando dispuestos a poner sus necesidades por encima de las vuestras. Te propongo este ejercicio. Siéntense juntos e identifiquen las fortalezas únicas que cada uno aporta al matrimonio. Reconozcan cómo estas diferencias, cuando son honradas y celebradas, crean una unidad más rica que si fuerais idénticos. Luego, identifiquen un área en la que cada uno puede crecer para honrar mejor el modelo bíblico. Esposas en el apoyo respetuoso, maridos en el amor sacrificial. Un matrimonio bendecido no está construido sobre roles idénticos, sino sobre el respeto mutuo de las diferencias divinamente diseñadas, donde ambos cónyuges se valoran igualmente mientras abrazan sus llamados únicos. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con comprender y aplicar estos roles bíblicos en su propio matrimonio. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios: honro el diseño de Dios para mi matrimonio como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. 8. El legado matrimonial. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mateo 19:6, Juan 3:6. Imagina un árbol centenario, con raíces profundas que se extienden invisibles bajo la tierra, un tronco sólido que ha resistido innumerables tormentas, y ramas que se extienden hacia el cielo proporcionando frutos, sombra y semillas que darán vida a nuevos árboles. Este árbol no existe solo para sí mismo o para su momento presente. Existe como parte de un ciclo más grande de vida, como testimonio de las generaciones pasadas y como bendición para las generaciones futuras. Así es un matrimonio bendecido. No es simplemente una relación aislada entre dos personas, sino un legado vivo que impacta a familias enteras, comunidades y generaciones por venir. Por tanto, lo que Dios juntó, esta primera frase, nos recuerda el origen divino del matrimonio. No es simplemente una construcción social o un contrato legal, sino una unión establecida por el Creador mismo. Cuando reconocemos a Dios como el autor de nuestro matrimonio, entendemos que no somos los dueños absolutos de esta relación, sino mayordomos de algo que nos trasciende. No lo separe el hombre. Aquí está la instrucción divina para la permanencia del matrimonio. La palabra separe en el original implica una división violenta, un desgarramiento de lo que estaba unido. El plan de Dios no es que los matrimonios sobrevivan a duras penas, sino que florezcan en unidad duradera, creando un legado de estabilidad y compromiso que bendice a las siguientes generaciones. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esta parte del pasaje de Juan nos recuerda las limitaciones humanas. Un matrimonio construido solo sobre fundamentos humanos, atracción física, compatibilidad superficial, conveniencia económica, seguirá siendo carnal y temporal. Tales matrimonios, cuando enfrentan inevitables dificultades, a menudo se disuelven porque carecen de una dimensión trascendente. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí está el contraste divino y la promesa. Un matrimonio nacido y continuamente renovado por el Espíritu de Dios trasciende lo meramente humano. Se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Dios, capaz de superar obstáculos que parecerían insuperables en términos puramente humanos. Consideremos el legado matrimonial de Zacarías e Isabel, padres de Juan el Bautista. Lucas 1:6 nos dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Su vida matrimonial de fidelidad a Dios creó el contexto perfecto para recibir y criar al precursor del Mesías. A pesar de décadas de infertilidad, una prueba devastadora en su cultura, mantuvieron su integridad y fe, sirviendo a Dios juntos.
Este matrimonio piadoso se convirtió en un instrumento crucial en el plan divino de redención. Su legado no se limitó a su hijo Juan, sino que, a través de él, afectó a toda la humanidad al preparar el camino para Jesús. Este es el poder de un matrimonio centrado en Dios. Su impacto puede extenderse mucho más allá de la familia inmediata para tocar incontables vidas a través de las generaciones. ¿Cómo aplicamos este principio en nuestro matrimonio? Comienza por adoptar una visión generacional de vuestra unión. Pregúntense, ¿qué legado queremos dejar a través de nuestro matrimonio? ¿Qué valores, tradiciones y ejemplos queremos transmitir? Desarrollen el hábito de orar juntos, no solo por vuestras necesidades inmediatas, sino por el impacto de vuestro matrimonio en la vida de vuestros hijos, nietos y comunidad. Busquen oportunidades para aconsejar a parejas más jóvenes, compartiendo sabiduría y aliento. Te propongo este ejercicio. Tomen un tiempo para escribir una declaración de legado matrimonial, un documento que exprese vuestros valores compartidos, vuestros sueños para las futuras generaciones y vuestro compromiso de construir un matrimonio que honre a Dios. Incluyan pasajes bíblicos que sean significativos para vuestra relación. Luego guarden esta declaración donde puedan revisarla regularmente, tal vez en aniversarios, como un recordatorio de vuestra visión más amplia. Un matrimonio verdaderamente bendecido mira más allá del horizonte de sus propias necesidades y deseos para convertirse en un canal de bendición que fluye de generación en generación, creando un legado de fe, amor y esperanza que sobrevive mucho después de que ambos hayan partido. Dios no unió vuestro matrimonio solo para vuestra felicidad personal, sino para un propósito que trasciende vuestras vidas individuales. Cuando abrazáis esta visión más amplia, cada desafío, cada sacrificio, cada acto de perdón adquiere un significado eterno como parte de un legado que continuará bendiciendo a otros mucho después de que vuestro viaje terrenal haya terminado. Si estas enseñanzas han tocado tu corazón y han encendido un nuevo deseo de transformar tu matrimonio según los principios divinos, te animo a que no solo las guardes para ti. Comparte este mensaje con aquellas personas que Dios ha puesto en tu corazón en este momento. Quizás conozcas a un matrimonio que está luchando, a unos recién casados que están comenzando su camino juntos, o incluso a alguien que ha perdido la esperanza en su relación. Tu decisión de compartir podría ser exactamente la luz que necesitan en su oscuridad. Da me gusta y comparte este video no como un simple gesto social, sino como una semilla de esperanza que plantarás en el corazón de alguien más. Recuerda que tu historia, tus luchas y tus victorias tienen un propósito que va más allá de tu propia experiencia. Lo que Dios está haciendo en tu matrimonio no es solo para ti, sino para ser testimonio vivo de su gracia y poder. No subestimes cómo tu vulnerabilidad al compartir puede convertirse en la fortaleza que otro necesita. Si alguno de estos principios ha resonado especialmente contigo, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser precisamente la respuesta a la oración que alguien más ha estado elevando. Que el Dios de toda gracia, que los llamó a ambos a su gloria eterna en Cristo, los restaure, los afirme, los fortalezca y los establezca como una pareja según su corazón. Que vuestro matrimonio sea un reflejo cada vez más claro del amor entre Cristo y su iglesia, un testimonio luminoso en un mundo de relaciones quebrantadas, y un legado de fidelidad que bendiga a generaciones aún por venir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.